Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones del Señor. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Le he titulado ¿Por qué amarse a sí mismo? ¿Por qué amarse a sí mismo? Bajo el eslogan de el círculo perfecto del amor. El círculo perfecto del amor. ¿Qué tiene que ver el círculo? ¿Qué tiene que ver el amor? ¿Y qué tiene que ver esto con amarnos a nosotros mismos? Y eso lo vamos a ir esbozando y va a quedar claro al final de esta exposición. Empezaríamos diciendo de que uno de los atributos más grandes y más reconocidos de parte de Dios es que Dios es amor. Otros atributos es que Dios es justicia, otro que Dios es gracia. Pero no es que Él tiene cada una de estas cosas, sino que es su propia definición. Él es. Por ejemplo, no podemos decir simplemente que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. No podríamos decir simplemente que Dios tiene justicia, no, sino que Él es justicia. Tampoco podríamos decir que Dios tiene gracia, sino que Él es gracia. Así que basado en lo que Él es y en lo que en su expresión de su persona se ve reflejado en todas las cosas hechas, cada ser viviente, ya sea los árboles, ya sean los animales, ya sean los seres humanos, cada uno recibe de ese amor y subsiste bajo ese amor que de alguna forma, de alguna manera también la podríamos ver como el amor propio, como el amor de aquella persona que se quiere a sí misma. Y todo aquel que se quiere subsiste, todo aquel que se quiere permanece o sobrevive bajo cualquier situación. Así que el amarse a uno mismo no es un asunto egoísta, sino que el amarse a uno mismo es un asunto también natural. Ahora uno podría decir, bueno, el amor a uno mismo puede tener algún defecto, claro que sí, pero basados en el centro de que nos creó, de aquel que ha definido y que define qué es el amor hacia uno mismo es un amor totalmente, absolutamente aceptado por él, por Dios. No puede ser pecado, sino más bien es algo necesario y requerido para todo tipo de ser viviente. El amor hacia uno mismo es un asunto natural. Lo vemos en la reproducción. Nosotros, todos los seres vivos, nos reproducimos principalmente siendo consciente o no siendo consciente porque nos amamos a nosotros mismos. Nuestros hijos y nuestra descendencia es la extensión de ese amor que nos tenemos a nosotros mismos. Es un deseo de perpetuarnos aún después, incluso que hayamos muerto. De alguna forma, de alguna manera, nuestros genes van a seguir permaneciendo por años, por décadas o por siglos. Sea que usted esté consciente de esto o no, o que sea que a usted le parezca o no, la reproducción de nosotros en nuestros hijos es la forma en que extendemos nuestro propio amor hacia el futuro. Quererse a uno mismo significa ser honestos. Claro, significa honestidad, porque si vamos a querernos y vamos a amarnos a nosotros mismos, tenemos que hacerlo bajo un concepto correcto de amor. Así que ser honestos con nosotros mismos, no engañarnos a nosotros mismos, es sumamente importante de un amor sano. Comprometernos con nuestra propia vida, ser personas comprometidas con nosotros mismos, con nuestra propia salud, con nuestra propia vida emocional, con nuestra propia vida laboral, con nuestra propia vida de cualquier tipo, en cualquier área, es parte de amarnos a nosotros mismos. Querernos a nosotros mismos significa dejar de juzgarnos, no juzgarnos para apuntar con el dedo, acusarnos y hundirnos, no. Tampoco criticarnos de la forma destructiva y tampoco compararnos con los demás. Amarse uno mismo es tenerse estima. Saber que Dios te hizo especial porque eres diferente a los demás. Y no
ver que eres diferente a los demás, por lo cuanto eres menos que otros. Y eso es muy importante. Amarse a uno mismo es cierto que puede ser egoísta cuando se desvía de ese amor del centro que es Dios. Cuando entonces tú te vuelves como el centro de todas las relaciones. Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. También Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, según de Timoteo capítulo 3, versículo 2, habla de una desviación de este amor, cuando dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios. Cuando se exaltan ellos a sí mismos, en realidad no lo están haciendo porque se aman a sí mismos, sino porque tienen algún sentido de culpa, se desprecian a sí mismos. Muchos no se aprecian ni se estiman de lo que son y detestan sus propios comportamientos. Ellos pisotean a otros para probar que son importantes. Podríamos hablar del complejo de superioridad o el complejo de inferioridad, dependiendo de qué posición o de qué perspectiva lo estamos viendo. Romanos 12:3 dice la palabra de Dios que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y esto lo decía porque algunos se exaltaban y se comparaban con los demás creyéndose superiores porque habían recibido ciertos dones espirituales. ¿Por qué debemos de amarnos a nosotros mismos? Yo le voy a dar 4 razones por las cuales nosotros debemos de amarnos a nosotros mismos, y es voluntad de Dios y es sano hacerlo. Primero, porque fuimos hechos a semejanza de Dios. Primera razón, porque fuimos hechos a semejanza de Dios. 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, en el versículo 2. Bueno, después dice que aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Veamos ustedes la grandeza entonces de cómo el Señor nos mira a cada uno de nosotros. Y somos hijos de Dios. Bueno, Él es nuestro Padre. Así que el amor que nos ha dado es de esa manera. Diferente incluso al amor de la creación, porque el amor en el momento que se creó Adán y Eva, Adán y Eva no fue hecho hijo, sino que fue hecho criatura. Sin embargo, fue hecho a imagen y semejanza de Él. Por lo cual dice en Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, la primera razón por la cual debemos amar a nosotros mismos es que somos hechura de Dios, somos semejanza de Dios. Y si Dios es amor, entonces es correcto el hecho de que nos amemos a nosotros mismos. Segundo punto, ¿por qué debemos amarnos a nosotros mismos? Porque con la medida en que nos medimos a nosotros en este caso, o mejor dicho, con la medida en que nos amamos a nosotros, también nos van a amar. La palabra de Dios dice que con la misma medida que medimos, seremos medidos. Si quieres ser amado por otros, entonces tienes que amarte tú primero. Esa es la segunda razón por la cual debemos amarnos a nosotros mismos. No puedes esperar que te amen si primeramente tú no te amas a ti mismo. Es imposible. Tercera razón
por la cual debemos amarnos a nosotros mismos. Bueno, es una razón que tiene que ver con relaciones, que en la Biblia se enfoca a la parte matrimonial. Podríamos decir que la tercera razón es porque deseamos tener un buen matrimonio, porque es la base, es una de las bases para tener una buena relación. Efesios 5:28 lo dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si el hombre no se ama a sí mismo, ¿amará a su esposa? Según este versículo, la base para amar a nuestras esposas o amar a nuestros cónyuges es el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Cuarta razón por la cual debemos amarnos a nosotros mismos. Bueno, porque es el requisito para nosotros poder amar realmente a las demás personas. Es el requisito para poder amar realmente a las demás personas. Y aquí es donde me quiero enfocar en este día. Así que lo voy a invitar a que abra su Biblia en Mateo capítulo 22. Si tiene su Biblia por ahí, ábrala por favor en Mateo capítulo 22. Versículo 36, por favor. Y la palabra de Dios dice así: maestro. Es alguien que se le acerca a Jesús y le hace una pregunta. Es uno de los escribas o fariseos que le quiere tentar y le lanza la siguiente pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, entonces cuando se trata de amor, Jesús dice acá que debemos primero amar a Dios. Fíjese bien usted ahí. Fíjese bien. Porque primeramente la pregunta es ¿cuál es el gran mandamiento? Y el primer gran mandamiento, el primero, es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, el segundo, no porque en sí sea menos importante, sino porque es consecuencia del primero. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de alguna forma, de alguna manera, tenemos que aprender a amarnos primeramente a nosotros mismos para amar bien a otro. Porque no podemos amar a una persona que no somos nosotros, a una persona, si primeramente imposible que tampoco nos amemos a nosotros. Si no nos amamos a nosotros, ¿cómo vamos a amar a otro? No sé si queda claro, pero si pretendo yo amar a otras personas, si eso es lo que yo pretendo, ¿cómo es posible que al pretender yo amar a otra persona no me esté amando a mí mismo, que soy la primera persona a quien debo de amar? Entonces la palabra de Dios es clara cuando dice que el segundo grande mandamiento, semejante al primero, es amarás a tu prójimo, a otra persona, como a ti mismo. Es decir, primeramente debes de amarte tú para después amar a otro. Pero el amor hacia ti mismo depende del mandamiento más importante, del mandamiento que lo precede, que es el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que cuando se trata de amor, Jesús dice que primero debemos amar a Dios con todo lo que tenemos. Ama a Dios con todo tu corazón,
en vez de darle pedazos de amor a otra persona, en vez de darle lo que tú crees que es amor a tu novio, a tu novia, a tu esposa, a tu esposa, o a tu amigo o a tu amiga. Ama a Dios con toda tu alma, haciéndolo a Él el único objeto de tu adoración. Ama a Dios con toda tu mente, pasa tu tiempo juntamente con Él, meditando en Él, pensando en Él, hablando con Él. Entonces el amor que tú vas a recibir a través de esa relación con Dios te va a dar la capacidad y la habilidad para poder amarte a ti mismo y consecuentemente amar a otro. Es imposible, mi amado hermano, que si tú no te ames o no te amas, es imposible que tú puedas amar a alguien como se debe. Si tú no te conoces un poco, si tú no te amas un poco, no por la gran cosa que eres, sino por el amor que Dios te tiene, porque has conocido a aquel que te ama, que es Dios, y has encontrado en Él el objeto de tu amor, y por lo cual has descubierto lo que tú eres en Él, y te has comenzado a amar a ti mismo como se debe, en la proporción correcta, en la forma correcta, bajo la perfección de Dios. Entonces eso te va a habilitar, te va a dar toda la capacidad para poder amar a otras personas. Ahora, Mateo capítulo 10 dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de perder la vida? Primeramente para poder hallarla de nuevo. Bueno, tiene que ver con el ceder, tiene que ver con la renuncia. El que no toma su cruz, es decir, el que no renuncia a cosas que uno pudiera estar deseando bajo un amor que no es el amor perfecto, que no es el amor correcto. El que no le sigue bajo el peso de su propia cruz que tiene que cargar, que es la renuncia a sus propios deseos, no puede ser su discípulo. Pero el que halle su propia vida la va a perder. Es decir, aquel que anda buscando sus propios deseos de una forma total, absolutamente egoísta, sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta a los demás, va a perder su vida. Y el que pierda su vida por causa de Dios, la va a hallar. Esa es la promesa que está escrito en Mateo capítulo 10, versículo 39. Es decir, si dependemos de Dios, al perder nuestra vida, nuestros propios deseos, por buscar de Dios y buscar de sus deseos y conocerle realmente, el amor de Dios va a ser transferido a tu persona. Vas a aprender a amar a Dios y amarte a ti mismo, y consecuentemente, espontáneamente vas a poder amar a los demás correctamente. Mateo capítulo 25, versículo 18, habla de un hombre que tenía talentos, que el Señor le dio talentos. Y dice así: pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, esto fuera dinero o talento, escondió el dinero de su señor. Este texto bien representa una subestimación de que tal vez el talento no era muy valioso. Entonces él viene y lo esconde, o que el talento era tan valioso que sí lo escondió. Pero podríamos interpretarlo como que no valoró lo que fue recibido, o lo que recibió, porque pudo haberlo usado como los otros que recibieron más talentos y lo multiplicaron. Y la historia, si usted la conoce, Mateo capítulo 25, usted lo puede leer, versículo 18, alrededor de ese versículo, usted va a ver que el Señor al final, cuando regresa y verifica qué había pasado con los talentos que Él había dado, que representa mucho a los dones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque todos tenemos un don mínimo que Dios nos ha dado a todos.
Y cuando él regresa y ve que esos dones están en el mismo lugar, están sin multiplicar, están sin ser usados, él se enoja muchísimo, se enoja mucho y más bien saca a este hombre que había escondido el talento y dice por ahí con palabras la Biblia que allí será el lloro y crujir de dientes donde lo pone. Así que bien perfectamente esta persona pudo haber pensado, yo no sirvo para nada, y como no sirvo para nada, entonces mejor escondo el talento. O sea, subestimó su propia persona, lo que en verdad vale o merece, porque si el Señor le dio un talento porque puede hacer uso de ese talento. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todo miembro es importante y no debe ser menospreciado por otros miembros, ni tampoco por sí mismo. Entonces, por más pequeño que sea el miembro que tengamos en nuestro cuerpo, nosotros no vamos y mutilamos esa parte de nuestro cuerpo. Por más pequeño que sea, es un miembro que ha sido puesto con un propósito y con un objetivo. Así que nuestra conclusión podría ser que el amor hacia los demás es un reflejo del amor hacia uno mismo. El amor hacia otros es un reflejo del amor hacia uno mismo. ¿Están ustedes de acuerdo conforme a lo que hemos expuesto en esta mañana? La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos entonces qué tan grande es el amor de Dios hacia nosotros, los seres humanos. Y esto es porque es un reflejo, ese amor, de cuánto Dios se ama a sí mismo. Y es aquí donde yo quería llegar. Quería llegar al punto de decirles a ustedes que el amor más grande, el amor más poderoso, es el amor que Dios se tiene a sí mismo. Y que no hay amor más perfecto que ese amor. Porque Dios nos ha amado con un amor perfecto. Envió a su Hijo unigénito, se despojó de sí mismo, lo entregó por usted y por mí, dio todo lo que tenía, era lo más valioso. Algún versículo dice en la Biblia que si Él nos ha dado al Hijo, ¿cómo no nos va a dar también juntamente con el Hijo todas las demás cosas? Claro que sí. Si Dios nos ha amado tanto, es porque entonces es el reflejo de cuán grande es el amor que Dios se tiene a sí mismo. Dios se ama profundamente a sí mismo, Dios se quiere a sí mismo, Dios se estima a sí mismo y Dios se valora a sí mismo. Ahora, ¿cómo es el amor? ¿De qué forma? ¿Y cómo es ese amor? 1 Corintios capítulo 13. Vayamos por favor ahí, 1 Corintios capítulo 13. Alabamos a Dios en este día, hermanos, en esta mañana, podría decir. Para algunos que nos ven, podría ser tarde o noche. 1 Corintios capítulo 13. ¿Cómo es el amor de Dios? Dice el versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, hablando de dones, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Desde última instancia, lo que vale es el amor. Y es la esencia de lo que Dios es. Pero no podemos tener amor si primeramente no somos amados por Él, en el sentido de permitirle a Él dar y darle a Él ese espacio. Un espacio donde vamos a estar con Él y vamos a aprender a ser amados y aprender a amar también a su persona. Y continúa en el versículo 4, el capítulo 13 de 1 Corintios. Dice, el amor es sufrido. ¿Ha sufrido Dios? El amor es benigno, es decir, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No es indecoroso. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. ¿Acaso no es el amor que Dios nos ha mostrado a través de su Hijo? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es el amor que nosotros hemos experimentado en Cristo Jesús. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, amarse a uno mismo es totalmente natural y aceptado por Dios. Lo que no es posible, en el sentido que no deberíamos permitirlo, es el amor desenfocado, el amor a nuestra propia manera. El amor perfecto es el amor justo, es el amor correcto, es el amor de Dios. Si nosotros como criaturas, Dios nos dice que nos amemos a nosotros mismos, ¿quién es usted y quién soy yo para reclamarle a Dios que se ame a Él mismo, que se quiera a sí mismo, cuando Él es el único ser perfecto y creador de todo? Y esa es la base de nuestra adoración. Y esa es la razón tal vez más importante por lo cual le amamos a Él. Porque Él, al amarse a sí mismo, nos amó primero a nosotros. Y nosotros correspondimos después a ese amor. Y al corresponder a ese amor, logramos entender entonces, de alguna forma, la inmensidad de lo que Él es, la anchura, la altura, no totalmente comprensible, pero más allá de nuestra mente, de nuestra capacidad, logramos de alguna forma intuir la profundidad de cuánto nos ama Dios. Y al ser nosotros objeto de ese amor, objeto del amor de Dios, al ser nosotros entonces amados, apreciados por Él, por un Dios perfecto, cuando tú y yo somos totalmente imperfectos por la caída que nuestro antepasado tuvo,
Adán y Eva, al ser Él en su amor lleno de misericordia y lleno de gracia, no tenemos otra opción que rendirnos ante su presencia, rendirnos ante su trono y decirle: Señor, tú eres digno de ser amado. Por eso te adoramos, por eso te alabamos, por eso te exaltamos. Y Dios se deleita en sí mismo, porque se ama a sí mismo, porque no hay nadie más. Es una palabra que no calza muy bien el español. No hay nadie más perfecto. No existe eso. La palabra correcta es: no hay nadie perfecto como Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ámate a ti mismo y no reclames. No le digas a Dios que no se debe amar a sí mismo. Esta es la parte hedonista cristiano del hedonismo, de amarse a uno mismo correcto en la palabra de Dios. El amarse a uno mismo para todo ser viviente es algo natural y es una necesidad de supervivencia. Y es una necesidad de desarrollo también y de continuidad. Así que alégrate. Déjate de aborrecerte a ti mismo, porque el que se aborrece a sí mismo de alguna forma, de alguna manera, ha pasado por algún tipo de trauma. Pero para todo esto hay una solución. El Señor dice: acércate a mí, deja que yo te ame, aún con todas tus inconsistencias, aún con todos tus errores, aún con todos tus defectos, aún con toda tu imperfección. Deja que yo te tome, nada más dame tu corazón. Dame lo que tienes allí, suéltalo, deja que yo lo tome en mis manos y deja que yo haga la transformación en tu vida a través de un acercamiento continuo y constante con mi persona. Deja que el amor que yo tengo hacia mi persona lo pueda compartir contigo. Y cuando tú recibes ese amor de Dios, cuando tú eres amado de esa forma, de esa manera, y vives en ese amor, vives en esa relación, es imposible, no hay forma y no hay manera en la cual tú no puedas amar a otra persona. Entonces tu amor, el amor que tú recibes, que es el amor de Dios, que ahora podríamos decir que es tu amor también, se desbordará hacia aquellos que están a tu lado, sin importar si lo merecen o no lo merecen, porque Dios ha sido misericordioso contigo. Dios te ha amado sin pensar que lo merezcas. Así que, hermanos, he expuesto en esta mañana y como punto final la importancia de amarse hacia uno mismo y cómo está este círculo del amor, el círculo perfecto le he llamado Dios. Dios se ama a sí mismo, por lo cual Dios me ama. Porque el que se ama a sí mismo ama a otros. Aprende a amar a otros. Dios se ama a sí mismo, por lo cual Dios me ama. Al yo ser amado, aprendo de ese amor y aprendo a amarme a mí mismo, por el cual entonces yo comienzo a transmitir ese amor y amar a otros. Esas otras personas ven en mí el amor de Dios y se cierra el círculo. Ellos entonces aprenden a ser amados por Dios y a amar a Dios, y comienzan ellos a recibir amor y a regresar amor hacia aquellos que le han amado y hacia aquellos que aún no le estén amando. Porque en el caso de nuestro Señor, el Señor nos ama aún sin merecer el amor que Él nos ha expresado. Alabamos a Dios por eso, hermanos. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Este es el mensaje que Dios tiene para usted y para mí. El entender que el mayor deleite que Dios tiene es el deleitarse en Él mismo, porque Él es un Dios perfecto. En el caso tuyo y en el caso mío, el mayor deleite que hemos de tener tú y yo, por ser imperfectos, no es deleitarnos en nosotros mismos, sino deleitarnos en aquel que sí lo es, en nuestro Dios.
al deleitarte completamente en Él, vas a encontrar entonces el gozo que nunca has encontrado. El gozo que sobrepasa todo tipo de razonamiento y entendimiento. El gozo sobrenatural de Dios en ti, el regocijo. Es cuando el Señor le dice a sus hijos: ven, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, has sido fiel, ahora entra en el gozo de tu Señor, el gozo eterno. Dios es gozoso, Dios se alegra en sí mismo, Dios hace fiesta en sí mismo, pero al amar a otros hace fiesta juntamente con nosotros también. Y Él anhela hacer fiesta todos juntos. Por eso nos reunimos siempre los domingos como congregación, como pueblo de Dios. Dios hace fiesta cada vez que nos reunimos todos. Uno de los mayores gozos del Señor es vernos a todos juntos, juntamente con Él. Así que damos gracias al Señor que tú estés aquí escuchando este mensaje, y espero que haya sido de edificación para tu vida. Podemos orar. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nos acercamos a ti en esta mañana, primeramente agradeciendo el amor con el cual tú nos has amado, entendiendo, Señor, que te places y te deleitas en lo que tú eres, un Dios perfecto, un Dios que es amor, un Dios que es justo, un Dios que es gracia y misericordia, un Dios que perdona. Gracias, Señor, porque de todo lo que tú eres, nosotros hemos recibido. Gracias, Señor. No hemos sido dignos de ti. No ha habido en nosotros ningún tipo de dignidad para recibir estas cosas celestiales de tu persona. Entendemos que en la tierra no encontramos esto. Vemos que lo que podemos encontrar en otros, si es algo parecido a ti, siempre ha provenido de ti, primeramente. Así que en esta mañana nos acercamos a tu persona para reconocer que tú eres la fuente por la cual nosotros podemos crecer y desarrollarnos, amándonos a nosotros mismos, para entonces ser capaces y hábiles, tener esa habilidad de amar a toda aquella persona que nos rodea, sea una persona que merezca ese amor o que no lo merezca. Así como tú nos has perdonado, perdonamos también a todos. Así como, Señor, yo te he hecho daño en algún momento y varias veces en mi vida, y tú me has perdonado, yo también decido perdonar a todos aquellos que me han hecho daño, a todos aquellos que me han defraudado. Así como tú me has amado a mí, entonces yo decido amar a todos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, Dios le guarde, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida.